La consecución de la Eurocopa fue un triunfo deportivo largamente esperado por el deporte español, un triunfo en el que se dieron cita algunos elementos que ahora analiza en un libro José Antonio Menor, un equipo campeón, elementos como el arrojo de un seleccionador a la hora de tomar decisiones o también un cambio de mentalidad, de por qué un equipo, una selección española llega a tan alta meta. Se analiza, como les decimos en este libro y hoy aquí en Periodista Digital. Es un placer poder charlar un ratillo con José Antonio. Bienvenido a Periodista Digital. Bien hallado, como se suele decir en estos casos. En este libro le fue difícil el hallar el por qué un cambio de mentalidad era necesario en el deporte español, o por qué a través de ese cambio de mentalidad se consiguió esta meta tan elevada. Yo creo que más que difícil a mí hallar el porqué del cambio, lo difícil fue para el seleccionador hallar las claves para que ese cambio se produjese, porque yo creo que sí que era un poco el convencimiento de todos los analistas, el hecho de que no se alcanzasen las metas y de que los objetivos no se lograsen nunca era más causado por una falta de mentalidad que por una falta de talento o una falta de calidad por parte de los jugadores. Sabía que realmente, yo como defiendo en el libro, lo que era necesario era formar un equipo. El campeón vendría después, pero lo fundamental era hacer un equipo, que los jugadores funcionasen como un equipo y que no fuese una suma de individualidades, sino un grupo con un mismo objetivo. Claro. Tuvo que dar un golpe en la mesa Luis Aragonés para decir, este es realmente el cambio. Yo creo que el único golpe que tuvo que dar en la mesa fue a la hora de prescindir a Raúl. ¿Fue la decisión más difícil que tuvo que tomar? Yo creo que sí, que en el fondo Raúl era un jugador franquicia en su club, era un jugador franquicia en la selección, y la decisión de prescindir de un jugador de tanto peso debió suponer un golpe en la mesa y debió de ser difícil de justificar, por lo menos de cara a la federación, sobre todo cuando al principio los resultados no acompañaban. Una vez que todo va bien y que el triunfo acompaña, pues es muy fácil. Caray, pero aguantó, como se suele decir, carros y carretas Luis Aragonés, ¿no? Sí, sobre todo por la presión mediática de la prensa madrileña, sobre todo por parte de la prensa madrileña deportiva. Sí que había una presión para que Raúl fuese convocado, para que Raúl estuviese en la selección. Sí. Yo creo que fuera de Madrid la gente no lo vivía como un drama, mientras que aquí sí que era como, estamos prescindiendo del mejor jugador y estamos dejando la selección huérfana de alguien que lo que aporta es lucha, aporta entrega. Y quizás la decisión de Luis obedecía a ver que ya no era necesario confiar en esa lucha y en esa entrega. Teníamos jugadores con un talento soberbio, jugadores capaces de jugar al fútbol sin necesidad de correr. Como suelen decir los entrenadores buenos, los equipos funcionan cuando el que corre es el balón, no los jugadores. Entonces no era necesario contar con ese jugador. Comenta en el libro una cosa curiosa que habla de que para Luis Aragonés Raúl tendría una influencia negativa en el vestuario. Sí, en realidad hablo más que en concreto de Raúl, hablo un poco en todos los equipos. En general, en los equipos tanto deportivos como de empresa, pues hay jugadores o miembros o integrantes de un equipo que sí que pueden aportar un valor muy extraordinario, que pueden ser muy positivos en una circunstancia determinada y que al tiempo, en una circunstancia diferente, sean completamente nocivos para el equipo. En el caso de Raúl, yo creo que el problema que generaba para el resto de compañeros es que él absorbía y que era como una especie de agujero negro dentro de ese grupo, absorbiendo todo el protagonismo. Se hablaba que no es cuestión de que haya una estrella en el equipo, sino que todos se consideran estrellas. Quizá con Raúl eso cree que no hubiera podido ser posible. Yo creo que con Raúl, por encima del propio jugador, o sea, no creo que Raúl sea un jugador negativo. De hecho, por ejemplo, en el Real Madrid es un jugador imprescindible. O sea, creo que es una persona que desde muy joven ha sabido asumir una responsabilidad. Y el problema es cuando no tiene por qué asumirla, o el hecho de asumir esa responsabilidad se resiente en el resto de compañeros porque no hay una
una solidaridad dentro del equipo. O sea, hay estrellas que quieren ser la única estrella y hay estrellas que permiten que los demás jugadores sean estrellas y que hacen mejor al resto del equipo. En el caso de Raúl, en una circunstancia determinada, como puede ser el Real Madrid, de lo que estamos hablando ahora mismo, del Real Madrid actual, en el que no hay tantos jugadores tan buenos, pues sí que se necesita alguien que asuma el protagonismo y que se eche el equipo en la espalda. En el caso de la selección nacional, con tantos y tan buenos jugadores, el hecho de que él pretendiese llevarse el equipo sobre su espalda durante todo el tiempo, durante todas las situaciones, había compañeros que no asumían esa responsabilidad porque decían, bueno, ya está ahí Raúl. Claro, pues y entonces van a tirar menos de... Quizás eso fue lo que nos ha pasado siempre, ¿no? De aquello de jugaron como nunca y perdieron como siempre, ¿no? Sí. Eso perseguía a la selección española, ¿no? Sí, en el fondo yo creo que ese ha sido el problema de la selección de los últimos 20 años por acá, porque anteriormente pues sí que es verdad que no había calidad suficiente y los jugadores pues eran jugadores sufridos, trabajadores, pero no había jugadores con verdadera estrella. Se decía siempre que faltaba un delantero centro y en los últimos 20 años pues hemos tenido muy buenos delanteros centros, pero no ha habido ese compromiso con el equipo y no ha habido esa gestión por parte de los diferentes seleccionadores para saber repartir esa responsabilidad y conseguir conjuntar un grupo verdaderamente unido y cohesionado. También decía, no sé si es uno de los éxitos de este equipo campeón, pero mucha gente comentaba después de la Eurocopa, decía, lo mejor de esto es que no sabíamos de qué equipo era Villa o no sabíamos de qué equipo era Huiza o no. El aficionado no el más ferviente, pero que veían a un combinado nacional, no a una estrella del Valencia o del Madrid era que trascendió los colores de sus propios equipos. En ese sentido yo creo que también es un acierto de Luis como gestor, porque el hecho de seleccionar a muchos jugadores de muchos equipos hace que la materia prima sea mucho más moldeable. No es como antes, que a lo mejor iban 5 jugadores del Barça y en la selección española jugaba como el Barça, o iban 5 jugadores del Madrid y la selección española jugaba como el Madrid. El hecho de seleccionar a 3 jugadores del Villarreal, un equipo que lo estaba haciendo muy bien y que con otros seleccionadores probablemente no habría tenido tanto peso, pues es un gran acierto. Creo que en el caso de Luis el acierto fue ese, no tanto que la gente no supiese de qué equipo eran, sino que en realidad eran todos jugadores de la selección, o sea, que eran jugadores de muchas procedencias que supieron combinarse para ser jugadores de la selección española. Es curioso porque uno de los capítulos habla del líder del banquillo, o sea que en esta selección también había un líder del banquillo. Sí. Comillas, vamos, pero precisamente por lo que estás comentando. Luis lo que hace es repartir el liderazgo entre todos. Él asume el liderazgo del grupo, pero luego deja que cada jugador sea líder desde la posición en la que ocupa. Con lo del banquillo sí que hay una cosa que es chocante, o por lo menos poco habitual en el caso de jugadores de fútbol, que es que hay muchos jugadores que asumieron que no iban a jugar o que iban a jugar muy poco. El propio Palop, que no disputa ningún minuto de la Eurocopa y es campeón de Europa de selecciones. Y en la final, cuando acaba el partido, él es el primer hincha de ese equipo y ha sido parte del equipo, y en ningún momento se le ha ocurrido salir en prensa a reclamar su minuto, ¿no? Todo es muy bonito, hemos ganado la Copa de Europa, pero al final no sé por qué, si es que es un tópico en nuestro país, pero nos hemos cargado al único seleccionador que nos ha dado un gran triunfo, porque él dijo, yo me voy porque dije que me iba en un momento en el que todo el mundo quería que me fuera, ¿no? Bueno, yo creo que él se va, entre otras cosas, porque tenía mucha presión desde dentro de la federación, y es también muy curioso porque ha pasado igual con el baloncesto. O sea, es efectivamente, a lo mejor es algo de nuestra propia cultura, el que tiene éxito nos lo cargamos enseguida, porque Pepu consigue el campeonato del mundo de baloncesto y no aguanta 2 meses en el cargo. La Copa Davis, también la tenemos Davis, ahí. Efectivamente, Emilio Sánchez Vicario dimite el minuto 2 de conseguir. Sí. Es algo que cabe la reflexión, porque supongo que pasa en todos los ámbitos y en el fondo pues es algo que debería hacernos pensar que a lo mejor el éxito es fruto de un trabajo continuado. Luis lo pasó muy mal, como estabas diciendo antes, tuvo momentos muy duros, como cuando se perdió con Irlanda del Norte, en el cual todo el mundo pedía la cabeza. La federación se mantuvo y a raíz de aquellos momentos malos el grupo tiene mayor cohesión y se logra el éxito. Entonces a lo mejor sí que cabe más la pena, la reflexión de decir, bueno, vamos a respetar a la gente que tiene éxito y a mantenerles y a esperar. Vendrán momentos duros, no vamos a ser campeones de Europa y campeones del mundo todas las veces. ¿Cree que el nuevo seleccionador del Bosque podrá mantener esa estructura de un equipo campeón? Yo creo que sí, porque creo que de momento está siendo muy prudente y ha sabido ver
los éxitos de Aragonés. de Luis y ha sabido, a pesar de que él no en ningún caso ha querido sustituir a Luis Aragonés, o sea, él ha sustituido a Luis Aragonés. Bueno, porque que si no había nadie, no había otro. No, pero quiero decir que no ha sido un técnico que haya estado por detrás buscando la caída de Luis Aragonés. Yo creo que es una persona que ya lo demostró cuando era entrenador de club, que es alguien humilde, que es alguien trabajador y que sabe reconocer las partes positivas y potenciarlas. Todo el mundo da por hecho que en cuanto empezase a entrenar a la selección, Raúl iba a volver y que Guti iba a entrar dentro de sus convocatorias, porque son jugadores que han trabajado muchísimo con él, que además creo que personalmente le gusta cómo juegan, pero ha sabido mantener su criterio personal al margen en favor del grupo. O sea, creo que ha sabido ver y valorar las partes positivas de lo que ha hecho Luis para dejar que el equipo funcione y creo que no les va a terminar llevando. O sea, creo que se va a quedar con las ganas de que Raúl siga sumando internacionalidades, porque en el fondo creo que además personalmente pues deben de tener muy buena sintonía, pero entiende que cuál ha sido uno de los puntos clave para que esta selección despegue.